Mi nombre es José Luis Álvarez, soy de la editorial Verbo Divino y las librerías Paulinas nos han invitado en este mes de septiembre, mes de la Biblia, a comentar, a invitaros a leer este libro que todos los cristianos consideramos que es tan importante. Cualquier católico practicante, medianamente practicante, cualquier persona medianamente humana, sabe que la Biblia es un libro esencial para la historia de la humanidad. En primer lugar, porque es el libro más vendido en todos los países y en todas las lenguas del mundo. En segundo lugar, porque la Biblia está en la base de nuestra cultura. Podéis pensar ahora en 2 minutillos la cantidad de nombres, fiestas, proverbios, refranes, costumbres, fechas que tienen su nacimiento como costumbres que nosotros vivimos hoy en la Biblia. Y en tercer lugar, porque la Biblia es lo más importante, es el alimento de la fe de todo creyente. Es el alimento esencial porque los creyentes encontramos en la Biblia la palabra de Dios. Así que este mes de la Biblia, este mes de septiembre, lo único que viene a decirnos es que hay que leer la Biblia, que hay que conocer la Biblia. Pero también la tienen que conocer los niños y los jóvenes. La Biblia no es solo cosa de catedráticos, de profesores, de predicadores, de curas y monjas, de señores y señoras adultos, que son los niños y los jóvenes, también necesitan conocer y leer la Biblia. Así que por esta vez vamos a dedicarles un espacio a nuestros queridos niños y a nuestros amigos los jóvenes. Mirad, para los niños en Verbo Divino tenemos varios libros. Uno muy bonito, muy esencial, muy dedicado a ellos. Es este, Cuéntame la Biblia. Es un libro que fue publicado en el 2021. Está dedicado preferentemente, aunque no exclusivamente, a niños, niñas de 6, 7, 8, 10 años, en torno a la primera comunión y en algunas diócesis a la confirmación. Es un libro sencillito, tiene 134 páginas, está dividido en 3 grandes partes, que son la primera alianza, la vida de Jesús y la vida de la Iglesia. Ya habéis estado viendo que es un libro que nos suena a todos los que formamos parte de parroquias, de movimientos, a los que estamos un poco en el ámbito de la Iglesia. Este tipo de dibujos a todos nos suenan, son del inefable, del grandioso Fano. El libro está compuesto de 60 ilustraciones de este tipo, 60 ilustraciones de Fano, a las que acompañan 60 relatos así de una página, muy sencillitos, que se pueden leer en 2 minutos, los puede leer muy bien el niño, pero sobre todo los puede leer también, y tal vez esa es la intención del libro, los puede leer el papá, la mamá, el abuelo, la abuela, el sacerdote, el catequista en su grupo, los puede interpretar, los puede ofrecer con una lectura dialogada, teatralizada, si queréis, para que se coja el sentido del libro. Evidentemente, ya lo podéis ver por el título, Cuéntame la Biblia. Estamos hablando de niños que a lo mejor no se atreven todavía a leer la Biblia, a coger la Biblia, eso que decíamos que era tan importante. El libro insiste en ese proceso de comunicación de la fe, de que los padres, los adultos en la fe, cuenten su forma de creer, cuenten las historias que fundamentan su fe. Y esas historias son las historias de la Biblia. Al final, la Biblia no es sino eso, lo que Dios ha querido contarnos para que creamos en Él y vivamos felices con Él en esta vida. Por tanto, el Cuéntame la vida no es solamente coger el Cuéntame de la historia de la televisión, esta gran teleserie que lleva
20, 22 temporadas de éxito en televisión española. No, se trata de que el niño nos pide a los adultos, cuéntame cosas, cuéntame cómo es Jesús, cuéntame cómo es ser cristiano. Y de esto habla el libro. Coge como texto base los relatos bíblicos, pero a partir de esos relatos bíblicos, con un estilo sencillito, que se puede leer muy bien, con ciertas pizcas de humor, con un estilo catequético, siempre tratando de dialogar con el niño, va contando las historias de Abraham, de Moisés, del paso del Mar Rojo, de algunos de los profetas, muchas historias de la vida de Jesús, su nacimiento, su bautismo, muchos detalles de su predicación, por supuesto su pasión, muerte y resurrección, y luego muchos aspectos, algunos aspectos de la vida de la Iglesia, empezando por Pentecostés hasta llegar al propio bautismo del niño o de por qué vamos a misa todos los domingos o por cómo nos tenemos que santiguar. Todo eso, como digo, con fundamento en muchos textos bíblicos, pero a la vez actualizado en la vida cotidiana del niño. El niño va a reconocer muchos detalles de este libro en clase de religión o en catequesis o en casa o viendo alguna película o haciendo referencia a alguna de las palabras o de los refranes que les pueda oír a sus abuelos. Al final se trata de presentar, con Fano no hay que hacer ninguna presentación, con el estilo de Fano, con los textos, hemos tratado de insistir en lo mismo, de presentar, en último término, al Dios que nos da la vida, presentar a un Dios que no es el Dios de la muerte, del sufrimiento, el Dios de las guerras o de la violencia, sino todo lo contrario, es el Dios de la vida, el Dios de Jesús, el Dios que nos creó para ser felices, el Dios que nos sostiene en esta vida, el Dios que nos tiene preparado un lugar especial en su cielo junto a Él para ser eternamente felices. Se trata siempre en última instancia, de presentar esta parte, este rostro verdadero de Dios. En ese sentido, insisto en este manifiesto de los creyentes en el Dios de la vida, que viene incluso con una pequeña línea para personalizarlo en un grupo de catequesis o el propio niño, en vez de poner el nombre en la primera página, que lo ponga ahí, porque es una forma de comprometerse. Os leo dos frasecitas. Yo, José Luis, que formo parte de la comunidad de los amigos y discípulos de Jesús, declaro hoy solemnemente que no creo en ningún dios de la muerte, esos falsos dioses que castigan y oprimen, que dan miedo, que justifican la violencia, que vagan aburridos por el espacio, que exigen sacrificios crueles. No, no creo en ese Dios. Sí creo en el Dios de la vida, Padre de Jesús, Padre nuestro, Dios de la luz, que nos ha hecho libres para que seamos felices y dueños de nuestras vidas, que nos ha dado su Santo Espíritu para que amemos como Él, que nos tiene guardados a todos un puesto en su casa eterna. Ese es un poco el estilo. Creo que hay una gran comunión entre los dibujos de Fano, que como digo, conocemos todos, siempre muy coloridos, siempre con un Dios, Padre o Jesús, sonrientes, siempre con colores vivos, que a todos nos pueden parecer dibujos infantiles, sí, para niños de 6, de 5, de 8 años, pero que una vez que uno se pone con la lupa a inspeccionar, tienen detalles cargados de teología y de espiritualidad. El mismo Fano lo dice, él es un cristiano practicante muy comprometido en su parroquia allá en Málaga, y él dice, no, yo cuando trato, él es profesor de religión, catequista, yo cuando quiero explicar buenos contenidos, densos contenidos de catequesis, lo hago con mis dibujos, que no son para entretener o para colorear o para rellenar un libro, sino que están cargados de teología. Y creo que hay una buena comunión entre los dibujos tan simpáticos y tan teológicos de Fano y los relatos,
Como les decía, los relatos son cortitos, con un vocabulario que puede entender perfectamente ya un niño de 6, 7, 8 años, pero que a un adulto, a un laico, a un sacerdote, a un religioso, a una religiosa, le pueden hacer también un cierto tilín en su corazón, sea para su propia vida personal, sea para su práctica pastoral. Creo que es un buen complemento el dibujo y el texto con el dibujo. Y creo que puede ser un buen libro para este mes de septiembre, para que nuestros niños empiecen no con el tomo de la Biblia, pero sí empiecen a bucear, empiecen a nadar en los contenidos de la Biblia, que al final son los contenidos de nuestra fe y de nuestra vida. Para los niños, pero no solo para ellos, cuéntame la Biblia. Samuel, Samuel. Era una voz suave, cariñosa, familiar. De primeras, todavía entre sueños, pensé que era mi madre la que me llamaba, pues sólo ella pronunciaba mi nombre con igual dulzura, Samuel. Pero cuando abrí los ojos caí en la cuenta de que yo no vivía ya en mi casa, sino en el templo de Silo. Así que fui al sacerdote Elí a ver qué quería. Era ya muy mayor y estaba casi ciego. Sin duda me llamaba para que le ayudara en algo. Pero no había sido él. Di una vuelta por las silenciosas y oscuras estancias del santuario para ver que todo estaba en orden y volví a mi cama. De nuevo escuché aquella misteriosa voz. Entonces pensé que serían Jofní o Finés, los hijos de Elí, que siempre me estaban gastando bromas porque yo era más pequeño y novato. Fui a su habitación y Elí me volvió a decir que ellos no habían sido. Y ya en la cama, otra vez esa voz. Ya me estaba asustando un poco y fui a decírselo a Elí. El anciano sacerdote me tranquilizó y me propuso una fórmula para responder. Habla, Señor, que tu servidor escucha. Era Dios. Desde entonces, siempre que me pongo a rezar, digo esa frase y me callo. Y, ¿sabéis? Vuelvo a escuchar la voz de Dios en mi interior, esa voz familiar, cariñosa y suave que sólo Él tiene. La oveja perdida. En otra clase de matemáticas, Jesús enseñó a sus discípulos cómo sumar al estilo de Dios. Les hizo esta pregunta. Un pastor tiene 100 ovejas, pero se le pierde una por el monte. ¿Qué hará? Judas Tadeo, que de niño había sido pastor, lo tenía claro. Pues tendrá que aprovechar mejor la leche y la lana de las 99 que le quedan. Pero Jesús le respondió, no, Judas. Nuestro pastor llama a cada una de sus 100 ovejas por su nombre, porque cada cual es única, irrepetible y muy importante. Así que irá a buscar la oveja perdida para traerla sana y salva a casa. 100 ovejas menos una no son 99, sino un rebaño deshecho e incompleto. Igual ocurre en nuestras familias, en tu colegio, en las parroquias o en la iglesia. Cada persona cuenta y tiene un valor infinito. Si alguien se extravía, o tropieza, o fracasa, o se queda atrás, o no aparece, o se va, no podemos restarlo del grupo y olvidarnos de él como si no existiera. Dios, Padre y Pastor de todos, no quiere que se pierda nadie, sino que acojamos con una atención especial a las personas heridas o perdidas. Dios nunca resta. Dios solo sabe sumar, perdonar, amar.